Hola y bienvenido a Universo Nocturno. Me alegra que estés aquí. Tanto si has tenido un día largo, una mente inquieta, o simplemente te gusta dormirte con el sonido de la ciencia, este video está hecho especialmente para ti. Esta noche, vamos a deslizarnos suavemente por el cosmos para descubrir una de las verdades más extrañas de la física. Porque la luz, de entre todas las cosas, tiene un límite de velocidad. Pero antes de empezar, me encantaría saber: ¿desde qué lugar del mundo me estás escuchando? ¿Y qué hora es ahí donde estás ahora mismo? ¿Te estás relajando bajo luces de ciudad o acurrucado en algún sitio tranquilo y oscuro, quizá con una taza de algo calentito? Si disfrutas de estas exploraciones somnolientas, te agradecería muchísimo que le des un pequeño like al video y toques el botón de suscribirte. Ayuda a que más científicos soñolientos como tú encuentren este espacio, y me permite seguir creando más de estos suaves viajes estelares para ti. Ahora bien, espero que este video no sea demasiado interesante. Si por accidente te mantiene despierto, al menos te llevarás un poco más de conocimiento sobre cómo funciona nuestro universo. No es un mal intercambio, la verdad. Así que acomódate, cierra los ojos si quieres, y demos un paseo lento y reflexivo por la historia de la luz, y por qué tiene tanta prisa por llegar a cualquier sitio. La luz es una de esas cosas que todos creemos entender hasta que intentamos explicarla de verdad. Enciendes un interruptor y ahí está. Llena la habitación, te permite ver la mirada juzgona de tu gato, y hace que la pantalla de tu teléfono siga brillando mucho después de que juraras haberlo dejado. ¿Pero qué es realmente? ¿Es una onda, una partícula, un fantasma, un mensajero cósmico con un horario de entregas estrictísimo? La respuesta corta es sí, y también un más o menos. Vamos a dar un paseo lento por lo que la luz realmente es. Porque antes de entender por qué tiene un límite de velocidad, primero necesitamos entender qué es lo que realmente está corriendo. Primero hablemos de los fotones. Son las diminutas unidades que componen la luz. Imagina que son pequeños mensajeros atravesando el vacío a la mayor velocidad permitida por el universo. Pero estos mensajeros son raros. No son partículas en el sentido tradicional, como canicas o guisantes. No tienen masa. No descansan. Y definitivamente no siguen las reglas habituales. Aquí es donde se pone interesante. Los fotones también son ondas, pero no ondas como las del mar o el pelo rizado. Son ondas electromagnéticas, vibraciones de campos eléctricos y magnéticos que oscilan en ángulos rectos entre sí respecto a la dirección en la que viajan. Sí, suena a clase de yoga para físicos, pero la imagen mental es bastante elegante. Dos campos bailando juntos por el espacio, sincronizados en un ritmo perfecto. Estas ondas no necesitan un medio para viajar. Y eso es importante. La mayoría de las ondas, el sonido, el agua, incluso el saludo con la mano que le haces al vecino al otro lado de la valla, necesitan algo que mover. El sonido necesita aire. Las ondas de agua necesitan agua. Pero la luz simplemente va. Viaja por el vacío del espacio sin ningún problema. Por eso podemos ver el Sol, que está a más de 90 millones de millas de distancia. Su luz ha viajado a través del vacío absoluto para llegar hasta nosotros sin parar ni una sola vez. Y no viene en un solo sabor. La luz que podemos ver, lo que llamamos luz visible, es solo una pequeñísima parte del espectro electromagnético. Imagina un piano que se extiende por kilómetros. La luz visible serían apenas unas teclas en el centro. En un extremo del espectro tenemos las ondas de radio, ondulaciones largas y perezosas que pueden estirarse durante millas. En el otro extremo, los rayos gamma, picos agudos y de altísima energía que pueden atravesar casi cualquier cosa, normalmente producidos por estrellas explotando o reacciones nucleares. Entre medio están las microondas, el infrarrojo, que usa tu mando de la tele, el ultravioleta, que te quema la piel en la playa, y los rayos X, que pueden ver a través de tus huesos. Pero curiosamente nunca encuentran esos calcetines que desaparecen. Pero a pesar de todas sus diferencias, todas estas formas de luz viajan a la misma velocidad en el vacío.
Aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Justo por debajo de 300.000 kilómetros por segundo. Un número tan grande que casi parece un chiste. Es como si preguntaras qué tan rápido es eso, y el universo respondiera simplemente, sí. Para ponerlo en términos nocturnos. Si la luz fuera un corredor, podría dar más de 7 vueltas a la Tierra en un solo segundo. Nada mal para algo sin piernas. Pero aquí hay algo más que debes saber. La luz no siempre va tan rápido. En el vacío tiene pista libre y cero tráfico. Pero cuando pasa por algo como agua, vidrio o incluso un diamante, se ralentiza. No porque se canse, sino porque está interactuando con los átomos del material. Es como caminar por una habitación llena de gente. Sigues avanzando hacia tu destino, pero tienes que esquivar hombros, pasos y conversaciones. Esa ralentización es lo que provoca la refracción, la curvatura de la luz cuando pasa de un material a otro. Por eso una pajita parece doblarse dentro de un vaso de agua, o porque un diamante brilla de forma tan espectacular. Todo depende de cómo el viaje de la luz se retrasa, se desvía y se dispersa. Pero aquí viene el giro. Aunque la luz se ralentice en estos materiales, los fotones individuales siguen viajando a la misma velocidad entre interacción e interacción. Simplemente están siguiendo un camino más complicado, como alguien intentando caminar rápido por una pista de baile llena de tíos entusiasmados en una boda. Ahora hablemos un momento del color. Cuando miramos un arco iris, un prisma o las manchas de aceite en un charco, lo que estamos viendo es la luz dividida en sus distintas longitudes de onda. Cada color de la luz visible tiene una longitud de onda diferente. El rojo es largo y perezoso. El violeta es corto y nervioso. Pero todos ellos siguen siendo fotones, siguen siendo ondas electromagnéticas, simplemente vibrando a distintas frecuencias. Tus ojos tienen células especiales, los conos, que están sintonizadas con rangos específicos de esas longitudes de onda. Así es como ves el color. No es que la manzana sea roja. Es que está reflejando la longitud de onda que interpretamos como rojo, mientras absorbe el resto. En cierto modo, el color es simplemente la mejor suposición de tu cerebro basada en qué vibraciones llegan finalmente a tu retina. Y como si todo esto no fuera ya maravillosamente extraño, la luz tampoco tiene masa en reposo. Eso significa que, a diferencia de ti, de mí, o de tu gato ligeramente juzgón, no necesita energía para moverse. Siempre se mueve. No tiene elección. Si un fotón se detuviera, no es que simplemente se tomara un descanso. Dejaría de existir. Es movimiento o nada. Todo o desaparece. Y eso no es poesía. Es física. Así que tenemos estos paquetes sin masa, llenos de energía, que se comportan como ondas y como partículas, que viajan a una velocidad universal, que pueden interactuar con átomos, doblar esquinas y rebotar en superficies. Todo mientras entregan la mismísima experiencia de la vista y el color a cerebros conscientes como el nuestro. Y eso es solo la superficie. Pero por esta noche, quedémonos con esta imagen. La luz como un viajero inquieto, hecho no de materia, sino de pura energía. Que nunca se detiene, nunca duerme, siempre recorriendo los contornos de todo lo que conocemos. Nos muestra las estrellas, los rostros que amamos, las páginas de nuestros libros favoritos. Y hace todo esto obedeciendo una de las reglas más curiosas del universo. Una velocidad que jamás superará y que jamás caerá por debajo. La luz no solo nos ayuda a ver. Es la forma en que el universo nos susurra su historia, directamente a nuestros ojos. Demos un pequeño y suave paso hacia atrás en el tiempo. Mucho antes de satélites y láseres, antes de que los físicos tuvieran juguetes de alta tecnología para medir los secretos del universo. Imagina un mundo iluminado solo por fuego y estrellas, donde intentar comprender algo tan escurridizo como la velocidad de la luz no solo era difícil, parecía casi absurdo. Durante la mayor parte de la historia humana, la gente creía que la luz se movía de forma instantánea. Simplemente estaba ahí,
Encendías una vela y la habitación se iluminaba. Salía el sol y el mundo se volvía dorado. Sin espera, sin demora. Parecía obvio. ¿Por qué pensar otra cosa? Incluso el filósofo griego Empédocles, uno de los pocos que sugirió que la luz podría tener una velocidad finita, no fue tomado muy en serio. Aristóteles, cuyas opiniones tenían la desafortunada costumbre de quedarse durante siglos, pensaba que la luz era instantánea, y punto. Caso cerrado, curiosidad archivada. Pero entonces llegó Galileo. Galileo no era de aceptar cosas simplemente porque alguien importante las dijera. Le gustaba pinchar cosas, dejarlas caer desde torres y apuntar telescopios hacia lunas. Y hacia 1638, intentó medir la velocidad de la luz en lo que quizás sea el experimento más adorablemente optimista de toda la historia. La idea era simple. Galileo y su asistente tomaron cada uno una linterna, la cubrieron y se situaron en colinas separadas por alrededor de 1 milla. Galileo descubriría su linterna, y en cuanto su asistente viera la luz, descubriría la suya para devolver la señal. Luego Galileo mediría el tiempo entre enviar la señal y ver el destello de vuelta. Incluso en las mejores circunstancias, este experimento era ambicioso. El tiempo de reacción humano es, más o menos, 1/4 de segundo. Mientras tanto, a la luz le toma menos de 1/10 milésima de segundo recorrer 1 milla. Es como intentar medir la velocidad de una bala con un reloj de sol. Aún así, hay que admirar el intento. Galileo llegó a la conclusión, nada sorprendente, de que si la luz tenía una velocidad finita, era demasiado rápida para medirla. Lo cual era cierto. Pero al menos la pregunta fue planteada. Avancemos algunas décadas hasta un astrónomo danés llamado Ole Lmerr, quien en 1676 tropezaría accidentalmente con la respuesta observando algo muy, muy lejano. Las lunas de Júpiter. Lmerr estaba siguiendo la órbita de Io, una de las muchas lunas jovianas, que gira alrededor del gigante gaseoso como un reloj cósmico. Al observar cuidadosamente cuando Io desaparecía detrás de Júpiter y cuando reaparecía, notó algo extraño. Los tiempos no eran siempre iguales. A veces Io aparecía un poco tarde. Otras veces, un poco temprano. A simple vista esto podía parecer mala puntería, pero Lmerr tuvo un pensamiento brillante. ¿Y si no era Io quien estaba siendo inconsistente, sino nosotros? ¿Qué tal si el retraso se debía a que la Tierra, a veces, estaba más lejos de Júpiter y la luz tardaba más en llegar? Y así, de pronto, la idea de que la luz tenía una velocidad medible comenzó a tomar forma científica real. A partir de estas variaciones en el tiempo, Lmerr estimó que la luz tardaba unos 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita terrestre, una distancia que hoy sabemos es de unos 186 millones de millas. Nada mal, considerando que no disponía de distancias precisas ni relojes modernos. Su estimación no fue perfecta, pero sí revolucionaria. Le mostró al mundo que la luz toma tiempo. No mucho, pero lo suficiente para importar. Más tarde, a comienzos de 1800, un físico llamado Hippolyte Fizeau decidió probar un método más terrestre. Su técnica involucraba un haz de luz, una rueda dentada giratoria y un espejo colocado a varios kilómetros de distancia. Así funcionaba. El haz de luz pasaba por uno de los huecos de la rueda y viajaba hasta el espejo lejano. Allí se reflejaba de vuelta. Si la rueda giraba lentamente, la luz regresaba por el mismo hueco y era visible. Pero si la rueda giraba rápido, la luz de retorno chocaría contra un diente en lugar de un hueco, y sería bloqueada. Ajustando la velocidad de la rueda, Fizeau podía encontrar el punto exacto en el que el haz quedaba totalmente extinguido, lo que significaba que había tenido justo el tiempo necesario para ir y volver mientras la rueda giraba medio diente. Con la distancia conocida y la velocidad de rotación, calculó la velocidad de la luz en unos 193.000 metros por segundo. Nada mal, considerando que estaba trabajando con espejos, engranajes y una enorme cantidad de ingenio. Más adelante, otro científico llamado Léon Foucault refinó la técnica utilizando espejos giratorios en lugar de ruedas dentadas,
mejorando la precisión de forma significativa. Demostró no solo que la luz tiene una velocidad finita, sino que además viaja más lentamente en el agua que en el aire. Una pista crucial de que la luz interactúa con los materiales de maneras que afectan su velocidad. Pero quizá el nombre más icónico en toda esta historia es Albert Michelson. A finales del siglo XIX, Michelson tomó el método de Foucault y lo afinó a un nivel de precisión que nadie había logrado antes. Usó largos túneles, espejos alineados con una exactitud asombrosa y tiempos de medición increíblemente precisos para producir resultados que dejaron atónito al mundo científico. Sus esfuerzos le valieron el Premio Nobel de Física en el año 1907, convirtiéndose en el primer estadounidense en recibir ese honor. No está nada mal como recompensa por perseguir haces de luz con espejos durante años. Hoy en día tenemos herramientas aún mejores. Láseres, relojes atómicos, satélites. De hecho, hemos definido el metro basándonos en la velocidad de la luz. Desde 1983, el metro se describe oficialmente como la distancia que recorre la luz en una 300 millonésima menos 208.402 millonésimas 58ª parte de un segundo. Es decir, 1 dividido entre 299.792.458. En otras palabras, hemos invertido la ecuación. Ya no medimos la velocidad de la luz. Usamos la velocidad de la luz para medir todo lo demás. Pero todo empezó con personas observando lunas, haciendo girar ruedas y preguntándose si el universo podría ser más lento de lo que parece. Y quizá ahí reside su belleza silenciosa. La velocidad de la luz no es solo un número. Es una historia. Una historia de mentes curiosas, herramientas imperfectas y una persistencia elegante. Un relato contado a lo largo de siglos, desde montañas, observatorios y órbitas lejanas. Una prueba de que ni siquiera lo más rápido del universo pudo escapar a la curiosidad humana. Ahora que ya conocemos a nuestro pequeño y veloz amigo Fotón, y hemos seguido el largo y curioso camino para medir su paso, hagamos la pregunta que realmente mantiene despiertos a los físicos por la noche. ¿Por qué la luz no puede simplemente ir más rápido? Después de todo, parece un número un poco arbitrario. ¿Por qué 299.792.458 metros por segundo? ¿Por qué no un redondo 300 millones, o 500 millones, o simplemente infinito? ¿Por qué la luz, ese paquete etéreo y sin masa de energía pura, tiene que obedecer un límite de velocidad cósmico? Para entender esto, tenemos que dar un paseo tranquilo por una de las partes más elegantes y desconcertantes de la física. El electromagnetismo. Más específicamente, vamos a hablar de un hombre llamado James Clerk Maxwell. En la década de 1860, Maxwell tomó todo lo que los científicos sabían entonces sobre electricidad y magnetismo. Piensa en los pararrayos de Benjamin Franklin y las bobinas y campos magnéticos de Michael Faraday, y lo convirtió en 4 hermosas ecuaciones matemáticas. Se conocen, de forma algo poco imaginativa, como las ecuaciones de Maxwell. Describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan, cambian y se mueven. No necesitas preocuparte por las ecuaciones en sí. Nadie te va a examinar a la hora de dormir. Pero aquí viene la parte soñadora. Cuando Maxwell combinó estas ecuaciones, descubrió algo extraordinario. Predijeron un tipo de onda, una onda electromagnética, que aparecería naturalmente cada vez que los campos eléctricos y magnéticos vibraran en la forma adecuada. Y esta onda siempre viajaría a una velocidad específica. Cuando hizo los cálculos, usando los valores conocidos de las constantes eléctricas y magnéticas, obtuvo un número. Ese número, ya lo adivinaste. 299.792.458 metros por segundo. Maxwell quedó asombrado. Había encontrado una velocidad fundamental escondida en lo más profundo de las leyes de la electricidad y el magnetismo. Y lo más impresionante, esa velocidad coincidía con las mejores mediciones disponibles de la velocidad de la luz. No era una coincidencia. Era una revelación. La luz,
comprendió Maxwell, era una onda electromagnética. Una onda autopropagada de energía eléctrica y magnética, viajando por el vacío a una velocidad dictada no por casualidad, sino por la estructura misma del universo. Déjalo asentarse un momento. La velocidad de la luz no es una costumbre. Está grabada en las ecuaciones que rigen el tejido de la realidad. No es que el universo haya girado una ruleta y haya salido ese número. Es más bien que el universo tenía que funcionar así. Si los campos eléctricos y magnéticos existen, entonces la luz debe viajar a esta velocidad. Así que esa es parte de la respuesta. La luz viaja a la velocidad que viaja porque es la única velocidad posible para las ondas electromagnéticas en el vacío. Cualquier otra velocidad rompería las leyes tal como las entendemos. Pero ahora vayamos un paso más profundo. ¿Por qué nada puede ir más rápido que eso? En la vida cotidiana estamos acostumbrados a que la velocidad sea algo más o menos opcional. Si tu coche va a 100 km por hora, también puede ir a 110 si te sientes valiente. Pero con la luz no hay mejora posible. No hay multa por exceso de velocidad. Solo un límite duro y absoluto. Para averiguar por qué, necesitamos llamar a alguien que probablemente te suene. Albert Einstein. En el año 1905, Einstein publicó su teoría especial de la relatividad. Y con ella, lo cambió todo. Uno de los postulados clave de la relatividad especial es este. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, sin importar qué tan rápido se estén moviendo. Puede sonar tranquilo, pero es una auténtica locura. Imagina que estás en un tren moviéndose al 90% de la velocidad de la luz. Muy poco práctico, pero excelente para un experimento mental. Enciendes una linterna. Podrías esperar que la luz de tu linterna pareciera moverse más rápido para alguien de pie en el andén. Al fin y al cabo, el tren ya se mueve y has añadido el haz encima de ese movimiento. Pero no. Tanto tú como la persona en el andén medirían exactamente la misma velocidad. 299.792.458 metros por segundo. Ni un pelo más, ni un susurro menos. Para que eso sea posible, la realidad tiene que doblarse alrededor de esta regla. El tiempo se ralentiza, las longitudes se contraen, la masa aumenta. El universo reajusta su funcionamiento para asegurarse de que nadie, por rápido que vaya, pueda observar la luz acelerando o frenando. Y si tú, un astronauta valiente, intentaras acelerar hasta la velocidad de la luz, te encontrarías con un problema. A medida que vas más rápido, tu masa aumenta. No en el sentido de haber comido demasiadas galletas, sino en el de que requieres cada vez más energía para ganar incluso un poquito de velocidad adicional. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, tu masa tiende hacia el infinito. Y eso significa que necesitarías energía infinita para alcanzarla. La energía infinita es un requisito bastante exagerado, incluso para el viajero más ambicioso. Y así, por mucho que lo intentes, puedes acercarte, pero nunca llegar del todo. Puedes perseguir la luz, pero nunca podrás atraparla. Por eso la velocidad de la luz no es solo la velocidad de la luz. Es el límite de velocidad cósmico, el máximo permitido para que la información, la energía o cualquier cosa con masa pueda viajar por el universo. Es una barrera, un borde, una parte fundamental del propio espacio-tiempo. Y aquí tienes un pensamiento tranquilizador. Si la velocidad de la luz no estuviera limitada, todo se desmoronaría. La causalidad, la idea de que las causas ocurren antes que los efectos, se rompería. Teóricamente podrías ver un efecto antes que la causa o enviar información hacia atrás en el tiempo. Sería caos, viajes temporales, paradojas y un dolor de cabeza monumental para la lógica. En cambio, el universo nos protege de ese tipo de desorden con este hermoso pequeño límite de velocidad. Mantiene las cosas ordenadas, predecibles, tranquilas. Pase lo que pase, la velocidad de la luz permanece igual.
Así que la próxima vez que observes una puesta de sol o te maravilles con las estrellas sobre tu cabeza, recuerda que esos rayos de luz no llegaron simplemente porque sí. Siguieron una regla. Una regla escrita en los propios huesos de la física. Una regla que dice, hasta aquí y no más lejos. Un límite, sí, pero un límite que da al universo estructura, estabilidad y belleza. La luz no va más rápido porque no puede. No porque sea débil o perezosa, sino porque es perfecta tal como es, un fenómeno unido a una velocidad que mantiene el tiempo avanzando. Preserva la causalidad y nos permite comprender el mundo de un modo que de otra manera sería imposible. Y sinceramente, para algo que atraviesa el espacio a casi 300.000 kilómetros por segundo, diría que es un ritmo bastante elegante. Albert Einstein tenía un don para darle la vuelta a la realidad y hacer que todo pareciera obvio en retrospectiva, como si el universo hubiera estado susurrando secretos todo el tiempo. Y él fuera el primero en escuchar de verdad. Cuando presentó su teoría de la relatividad especial en el año 1905, no solo ajustó las reglas de la física, las reescribió. En el corazón de su teoría había una afirmación audaz. La velocidad de la luz en el vacío es constante. No generalmente constante. No bastante consistente si no te mueves demasiado rápido. Sino absolutamente constante, para todos, en todas partes. Siempre. Puede sonar tierno si estás a punto de dormirte, pero rompe todo lo que crees saber sobre el movimiento y el tiempo. Imagina que estás en una nave espacial, flotando pacíficamente por el vacío. Tienes una linterna en la mano. La enciendes. Un haz de luz sale disparado frente a ti a, dilo conmigo, 299.792.458 metros por segundo. Ahora imagina que alguien más, tu copiloto, quizá, pasa volando junto a ti en otra nave, moviéndose a la mitad de la velocidad de la luz. Desde su perspectiva, tú y tu nave sois un borrón. Pero cuando mide la velocidad de ese mismo haz de luz, no lo ve moviéndose más rápido ni más lento. Él también lo mide como exactamente 299.792.458 metros por segundo. Eso es raro. Muy raro. En el mundo cotidiano, las velocidades se suman. Si caminas en una cinta transportadora, tu velocidad es tu paso más la velocidad de la cinta. Pero con la luz, la cinta puede moverse, la persona puede moverse, la linterna puede moverse. Y la velocidad de la luz sigue igual para todos. ¿Qué está pasando entonces? La solución de Einstein era bellamente inquietante. No es la luz lo que cambia. Es todo lo demás. El tiempo, el espacio, la duración de los momentos, el tamaño de las cosas. Todo se dobla y estira para preservar ese número sagrado. Caminemos suavemente por las consecuencias. Primero, la dilatación del tiempo. La favorita de estudiantes de física y escritores de ciencia ficción. Cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti comparado con alguien que está en reposo. No es algo subjetivo, es un efecto real, medible. Por ejemplo, digamos que estás en una nave viajando al 90% de la velocidad de la luz. Para ti, todo en la nave es perfectamente normal. Comes algo, lees un libro, incluso te preguntas por qué no empacaste más calcetines. Pero cuando vuelves a la Tierra, podrías descubrir que para todos los demás han pasado muchos más años que para ti. Años, incluso décadas. Mientras tú viviste un viaje corto, la Tierra envejeció sin ti. Y esto no es solo teoría, lo hemos probado. Partículas llamadas muones, creadas en la atmósfera por rayos cósmicos, decaen en microsegundos. Pero cuando se mueven cerca de la velocidad de la luz, sus relojes internos se ralentizan y duran más, lo suficiente para llegar al suelo y ser detectadas. El tiempo realmente se estira para ellas mientras se desplazan. Luego está la contracción de longitud. La extraña hermana de la dilatación del tiempo. Cuando viajas a altas velocidades, los objetos en la dirección de tu movimiento parecen más cortos. No por ilusión óptica,
sino por realidad física. Tu nave mediría literalmente menos longitud en el sentido de su movimiento. Antes de que imagines plegarte como un cubo incómodo, tranquilo. Esto solo se nota a velocidades muy cercanas a la de la luz. Para viajes cotidianos, coches, aviones o corredores muy entusiastas, el efecto es tan pequeño que es prácticamente inexistente. Pero cerca de la velocidad de la luz, el universo se vuelve gomoso. Y finalmente, la relatividad de la simultaneidad, que suena como un trabalenguas pero es un hermoso ejercicio mental. Significa que dos eventos que parecen ocurrir al mismo tiempo para una persona pueden no ser simultáneos para otra si están moviéndose una respecto a la otra. Imagina un tren moviéndose muy rápido. En el centro del tren, una bombilla se enciende. Para el pasajero del tren, la luz llega a la parte delantera y trasera al mismo tiempo. Pero para alguien en el andén, la luz llega primero a la parte trasera, porque la parte delantera se está alejando del destello. Ambas observaciones son correctas. El tiempo y el espacio ya no son universales. Son flexibles, locales, relativos. Toda esta extrañeza, el estiramiento del tiempo, la contracción de las distancias, la ruptura de la simultaneidad, sucede para proteger esa velocidad constante de la luz. Es como si el universo mirara ese único número y dijera: todo lo demás puede doblarse, pero esto no debe romperse. Es una especie de contrato cósmico. A cambio de permitir que la luz permanezca constante, el universo acepta deformar todo lo demás a su alrededor. Un delicado acto de equilibrio que mantiene la causalidad intacta. Hablando de causalidad, aquí tienes un pensamiento calmante. Este límite de velocidad cósmico es lo que protege nuestra percepción del antes y el después. Porque la luz solo puede viajar tan rápido, la información solo puede viajar tan rápido. Eso significa que no puedes ver un evento antes de que ocurra. Y no puedes enviar un mensaje al pasado. El límite de velocidad de la luz mantiene el universo lógico, predecible, ordenado. Sin él, las cosas se volverían un desastre. Podrías, en teoría, causar efectos antes que sus causas. Podrías recibir un mensaje antes de que alguien lo enviara. Las paradojas se acumularían como calcetines en el dormitorio de un adolescente. En cambio, el universo nos dice suavemente: no, mejor no hagamos eso. Tengamos orden. Tengamos una velocidad máxima y hagámosla sagrada. Y aquí es donde el trabajo de Einstein brilla con más fuerza. No solo describió la velocidad de la luz como un límite. Demostró que es una piedra angular de la realidad, el andamiaje cósmico que sostiene el tiempo y el espacio. Hoy en día, los satélites del sistema GPS dependen de las ecuaciones de Einstein para evitar que tu teléfono crea que estás en mitad del océano. Los aceleradores de partículas las utilizan para guiar partículas subatómicas a velocidades asombrosas. Los astrónomos las usan para descifrar los susurros del cosmos provenientes de galaxias lejanas. Todo se apoya en esta verdad extraña pero constante. La luz tiene una velocidad máxima, y esa velocidad es la misma para todos. Así que la próxima vez que veas un rayo de sol entrar por tu ventana o un faro titilar en la oscuridad, tómate un momento para maravillarte de lo que esa luz representa. No solo energía, no solo calor, sino la delicada geometría del espacio-tiempo. Un contrato silencioso escrito en el lenguaje de la luz. Y por muy rápido que vayas, por muy lejos que te desplaces, la luz siempre te saludará al mismo ritmo. Inalterada, firme, eternamente puntual. Hasta ahora hemos explorado la luz. ¿Qué es? ¿Cómo medimos su velocidad y por qué el universo insiste en otorgarle un límite tan preciso e inquebrantable? Pero ahora vamos a alejar suavemente la cámara y ver qué hace realmente este límite cósmico en la realidad. Porque una vez que entiendes que la luz no puede ir más rápido de lo que ya va, las implicaciones resultan sorprendentemente profundas y, en muchos sentidos, muy hermosas. Empecemos por algo fundamental para nuestra comprensión del universo. El tiempo. No el tiempo de cocina, sino ese que conecta eventos, memorias y causalidad.
El límite de velocidad de la luz le da estructura al tiempo. Dibuja fronteras sobre qué puede influir en qué. Le dice al universo: solo puedes conectar los puntos si hay tiempo para que la luz viaje entre ellos. A esta idea los físicos la llaman el cono de luz. No es un tentempié ni una pantalla de lámpara. Es una manera de mapear qué partes del espacio-tiempo están conectadas por causa y efecto. Imagina esto. Estás de pie en un campo y enciendes un fósforo. Esa pequeña chispa envía luz en todas direcciones. La mayor distancia a la que algo puede verse afectado por ese fósforo, inmediata o eventualmente, está limitada por cuánto pueda viajar la luz desde ese instante en adelante. Si alguien está muy lejos, digamos, a 100 años luz, no sabrá que encendiste el fósforo hasta 100 años después. Ahora dale la vuelta. Imagina que estás en ese mismo campo esperando que algo ocurra. Los únicos eventos que podrían influirte ahora mismo son aquellos cuya luz ha tenido tiempo de alcanzarte. Ese es tu cono de luz pasado. Todo lo que podría haber causado tu momento presente. El cono de luz no es solo un diagrama ingenioso. Es la frontera entre lo posible y lo imposible. Si algo ocurre fuera de tu cono de luz, no es solo que esté demasiado lejos. Está demasiado lejos en el tiempo. Ninguna señal, ningún sonido, ningún susurro de ese evento puede llegarte aún. Es como si no existiera para ti. Hasta que la luz llega. Esta idea da forma a toda nuestra comprensión del universo. Significa que no existe comunicación instantánea, ni sincronía perfecta a través del espacio, ni una hora universal. Cada momento es local. Cada hora es un poco distinto dependiendo de dónde estés. Y el límite de velocidad de la luz es el libro de reglas que lo mantiene todo coherente. Piensa en cómo esto afecta tu visión del cielo nocturno. Cuando miras las estrellas, no las estás viendo como son, sino como eran. La luz del sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, tarda más de 4 años en llegar hasta nosotros. Si algo dramático ocurriera allí esta semana, no lo sabríamos hasta dentro de varios años. Y eso es solo el vecindario cercano. Mira más lejos y el efecto se amplifica. La luz de la galaxia de Andrómeda tarda más de 2 millones de años en llegar. La estás viendo tal como era cuando los primeros humanos apenas empezaban a descubrir cómo fabricar herramientas. Más allá de eso, vemos luz que abandonó su galaxia hace miles de millones de años, antes de que nuestro Sol siquiera existiera. Y aún así, se siente tan presente. Las estrellas titilan. Las galaxias brillan. Parecen estar justo ahí. Pero no lo están. Lo que ves es historia escrita en haces de luz viajando a su propio ritmo paciente. Este retraso es lo que permite a los astrónomos ser, en cierto modo, viajeros en el tiempo. Cuando observan el espacio profundo, no solo miran lejos. Miran hacia atrás. Cada telescopio es también una máquina del tiempo que observa épocas desaparecidas. Y toda esta información es posible porque la luz no viaja instantáneamente. Su límite nos da acceso al pasado. Hay también una elegancia en cómo este retraso refuerza la causalidad. No puedes influir en algo a menos que haya tiempo para que una señal llegue allí. No es solo una regla. Es un salvavidas lógico. Previene las paradojas. Es la forma que tiene el universo de decir: mantengamos las cosas lógicas. Sin este límite de velocidad, reinaría el caos. Si pudieras enviar señales más rápido que la luz, podrías, en teoría, mandar un mensaje a tu yo del pasado. No te comas ese burrito sospechoso. Y si te escuchas a tiempo, ya no habría motivo para enviar el mensaje en primer lugar. Un bucle de lógica perfecto para mantener despiertos a los físicos teóricos, y no en el buen sentido. Pero gracias a que la velocidad de la luz actúa como límite, esos bucles nunca ocurren. No puedes huir de tus propias consecuencias. Los eventos ocurren en orden. El pasado queda detrás de ti, el futuro delante. No es solo el flujo del tiempo. Es la estructura del tiempo.
Y afecta mucho más que galaxias lejanas o máquinas del tiempo imaginarias. Está integrado en tu vida cotidiana. Piensa en la comunicación. Cuando haces una llamada telefónica o envías un mensaje, quizá no pienses en la velocidad de la luz. Pero si hablas con alguien al otro lado del planeta, hay un retraso diminuto, casi imperceptible, pero medible. La señal viaja como ondas electromagnéticas que a menudo rebotan en satélites o se mueven por cables de fibra óptica. Estas ondas se desplazan a la velocidad de la luz o muy cerca, pero la Tierra es grande y la luz, aunque rápida, toma tiempo. Ahora piensa en las naves espaciales. Cuando el control de misión envía una señal a un rover en Marte, puede tardar entre 4 y 20 minutos en llegar, dependiendo de dónde estén los planetas en sus órbitas. Eso significa que si el rover se tropieza con una roca marciana, los científicos en la Tierra no lo sabrán hasta casi media hora después. No hay control remoto en tiempo real. El rover tiene que ser autónomo, decidir por sí mismo, porque la velocidad de la luz básicamente le dice: aquí afuera estás por tu cuenta. Incluso tu servicio de streaming favorito obedece este límite. Cada píxel, cada fotograma de tu documental nocturno viaja desde algún servidor, cruzando cables y conmutadores, avanzando como pulsos de luz limitados por el ritmo interno del universo. Puede parecer una restricción, pero en realidad es una forma de armonía. El límite de velocidad de la luz nos da un universo donde los efectos siguen a las causas, donde el pasado está fijado y el futuro espera su turno. Le da estructura al espacio y al tiempo. Convierte un vacío infinito y sin rasgos en un tapiz de eventos ordenados. Y aunque pueda parecer extraño pensar que lo más rápido del universo es también lo que frena lo rápido que podemos saber que algo ocurrió, ese retraso, esos pequeños momentos de espera, son lo que hacen al universo comprensible. Nos dan distancia, perspectiva, un pequeño espacio para pensar. Y quizá, solo quizá, un lugar para descansar. Imaginemos por un momento que no eres de los que aceptan un no fácilmente. ¿Has oído hablar del límite de velocidad? Esa regla cósmica grabada en las leyes de la física. Y, naturalmente, tu primera pregunta es: ¿y si simplemente lo ignoramos? ¿Podría algo viajar más rápido que la luz? Es tentador pensarlo. Después de todo, los seres humanos tenemos un talento para romper límites. Hemos atravesado la barrera del sonido. Hemos enviado robots a Marte. Hemos construido máquinas que rompen átomos. Entonces, ¿qué nos detiene de encontrar un atajo cósmico? Algo que se deslice más rápido que esos 299.792.458 metros por segundo. Empecemos con una idea curiosa salida del sótano de la física teórica. Los taquiones. Estas partículas hipotéticas surgieron en ciertos modelos matemáticos. Y vienen con una característica bastante llamativa. Solo pueden viajar más rápido que la luz. De hecho, no pueden reducir su velocidad lo suficiente como para alcanzar la velocidad de la luz. Ese es su límite, pero en la otra dirección. Suena emocionante, ¿verdad? Una partícula que ignora naturalmente el límite de velocidad, atravesando el universo como una ardilla hiperactiva con exceso de café. Hay solo un pequeño problema. Nadie ha encontrado jamás un taquión. Ni en un laboratorio, ni en el espacio profundo, ni escondido sospechosamente entre ecuaciones. Son como un rumor de pueblo pequeño, muy mencionados, jamás vistos. Y aunque existieran, traerían más problemas de los que resolverían. Si pudieras usarlos para enviar información, podrías violar la causalidad. Es decir, podrías mandar un mensaje a tu propio pasado. Y si alguna vez viste una película de viajes en el tiempo, sabes lo desastroso que eso puede ser. Abuelos desaparecen, líneas temporales colapsan, y todo empieza a desmoronarse. Por eso, la mayoría de los físicos coinciden. Los taquiones son divertidos de imaginar, pero probablemente no existen.
deben ir a la caja etiquetada. Interesante, pero no. Pero y otras cosas rápidas. Hablemos del entrelazamiento cuántico, uno de los fenómenos más inquietantes de toda la física. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir una parece afectar instantáneamente a la otra. No importa cuán lejos estén. Puedes medir una aquí en la Tierra y su gemela, al otro lado de la galaxia, reacciona en perfecta sincronía. Parece un truco cósmico. Un código de trampa universal. ¿Es esto más rápido que la luz? Bueno, sí y no. El punto clave es que, aunque las correlaciones del entrelazamiento parecen instantáneas, no transmiten información utilizable. No puedes controlar el resultado de la medición en una partícula. Así que no puedes usarlo para enviar un mensaje. Es como si dos personas lanzaran monedas idénticas en extremos opuestos del universo y, de alguna manera, siempre obtuvieran resultados iguales. Pero ninguna pudiera usarlo para decir hola. Einstein estaba profundamente inquieto por esto. Lo llamó acción fantasmal a distancia. Pero los experimentos modernos han confirmado que el entrelazamiento es real. Y que no permite comunicación más rápida que la luz. El universo puede ser misterioso, sí. Pero sigue respetando el límite de velocidad. Después tenemos la radiación Cherenkov, una rareza luminosa que ocurre cuando una partícula cargada se mueve en un medio, como agua, más rápido de lo que puede moverse la luz en ese mismo medio. Sí, has oído bien. La luz no siempre viaja a su máxima velocidad. En materiales como el vidrio, el agua o ciertos plásticos, se ralentiza debido a interacciones con los átomos. Así que si una partícula va más rápido que esa velocidad reducida, crea una especie de estallido luminoso, similar a un boom sónico. Esto es lo que provoca el brillo azul espectral que ves en los reactores nucleares sumergidos en agua. No es que algo esté rompiendo la velocidad universal, solo la velocidad local dentro del material. En el vacío, la luz sigue siendo la reina absoluta. No se infringe ninguna ley. Solo se dobla un poquito bajo el agua. Pero ¿y si queremos ir todavía más lejos? ¿Podríamos construir un motor warp, como en las clásicas series de ciencia ficción? ¿Podríamos doblar el espacio en lugar de simplemente movernos a través de él? Bueno, en teoría, quizá. Una idea propuesta en la década de 1990 por el físico Miguel Alcubierre sugería que podría ser posible contraer el espacio delante de una nave y expandirlo detrás. Esto permitiría que la nave surfee una ola de espacio-tiempo deformado. Técnicamente no viajaría a través del espacio más rápido que la luz, pero llegaría antes que un rayo de luz que hiciera el viaje normal. Es un truco inteligente, una solución elegante, pero con más de un inconveniente. Primero, necesitaría una sustancia con densidad de energía negativa, un tipo de materia exótica para la cual no tenemos evidencia ni una idea clara de cómo crear. Segundo, incluso si pudieras construir algo así, los requisitos energéticos serían, bueno, digamos del tamaño de un planeta. Algunos cálculos sugieren que necesitarías la energía equivalente a la masa de Júpiter solo para mover una toronja. Así que, por ahora, los motores de curvatura siguen firmemente en el reino de la imaginación. Geniales para contar historias, complicadísimos para ingeniería. También está la idea de los agujeros de gusano, túneles a través del espacio-tiempo que, en teoría, podrían conectar dos puntos distantes de manera instantánea. Piénsalos como atajos cósmicos, puentes de espacio doblado. Una vez más, las matemáticas los permiten. Pero, una vez más, los problemas se amontonan. Inestabilidad, materia exótica, paradojas temporales. Es como intentar construir un puente colgante con burbujas de jabón y esperanza. Y aunque pudieras hacer que uno funcionara, técnicamente no sería viajar más rápido que la luz. Simplemente estarías tomando un camino más corto. La luz sigue ganando la maratón, pero tú encontraste una calle lateral conveniente. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto?
A pesar de las ideas ingeniosas y las aparentes excepciones, nada con masa ni información ha sido observado viajando más rápido que la luz. Cada vez que creemos haber encontrado una laguna, el universo interviene con calma y la cierra, levantando una ceja y mostrando una pizarra llena de ecuaciones. Y quizá eso no sea tan malo. La velocidad de la luz puede parecer una restricción irritante, como una puerta cerrada en el borde de lo posible. Pero en realidad es más bien un barandal de seguridad, evitando que el universo caiga en paradojas, caos y líneas temporales hechas espagueti. Nos da estructura, nos da orden, y nos da una especie de serenidad cósmica, sabiendo que, por muy extraño que se ponga todo, existen límites que ni siquiera el universo cruza. Así que, si alguna vez deseas poder teletransportarte entre las estrellas, o enviarle un mensaje a tu yo pasado sobre el clima de mañana, encuentra consuelo en esto. La luz misma, rápida, silenciosa y constante, ya se mueve tan rápido como cualquier cosa puede hacerlo. Va adelante, guiando el camino. Y quizá, solo quizá, eso sea suficiente. A estas alturas, quizá estés notando un patrón. La velocidad de la luz no es simplemente un número arbitrario. Es una piedra fundamental cósmica, tejida en la arquitectura misma del universo. Pero ¿y si estuviera diciéndonos algo aún más profundo de lo que imaginamos? ¿Qué tal si ese número misterioso, casi poético, 299.792.458 metros por segundo, no fuera solo un límite de velocidad, sino una clave para comprender el espacio, el tiempo y la realidad misma? Vamos a dar un paseo relajado hacia uno de los rincones más filosóficos de la física. No te preocupes, seguirá siendo acogedor. Puedes dejarte las pantuflas puestas. Una de las ideas más intrigantes de la física moderna es que la velocidad de la luz no es simplemente la marcha de un fotón, sino una especie de factor de conversión, un puente entre el espacio y el tiempo. Ese número, llamémosle S para simplificar, es lo que nos permite traducir distancia en tiempo y tiempo en distancia. Es como el traductor incorporado del universo. Probablemente has visto esto en la famosa ecuación de Einstein. E igual m por c al cuadrado. Aquí, la velocidad de la luz aparece como un puente entre masa y energía. Nos dice cuánta energía está encerrada en cierta cantidad de masa. Pero se aparece por todas partes en la relatividad. En ecuaciones que describen la dilatación del tiempo, la contracción de longitudes y la curvatura del espacio-tiempo. El hecho de que aparezca una y otra vez no es casualidad. Es una pista de que C es más que una velocidad. Es una especie de pegamento universal. Exploremos eso con un experimento mental suave. Imagina que el universo es como un gran tejido compuesto de espacio y tiempo. No dos hilos separados, sino un único material continuo. El espacio-tiempo. Este concepto, que suena a término de ciencia ficción, es muy real. En la teoría de Einstein, el espacio y el tiempo no son dimensiones independientes. Están entrelazados y se comportan como una sola cosa suave y flexible. Cuando te mueves por el espacio, también te mueves por el tiempo. Cuando aceleras, el tiempo se ralentiza. Cuando la gravedad tira, dobla tanto el espacio como el tiempo a su alrededor. Pero aquí es donde entra la velocidad de la luz. Es la tasa de conversión entre espacio y tiempo. Piénsalo como la tasa de cambio en una oficina de divisas. Pero en lugar de euros y dólares, tenemos metros y segundos. Esto ayuda a explicar por qué podemos medir distancias en años luz. Eso no es una medida de tiempo. Es una medida de distancia. Un año luz es lo lejos que viaja la luz en un año. El hecho de que podamos usar una unidad basada en el tiempo para describir distancia indica lo profundamente entrelazados que están ambos conceptos. Así que cuando decimos que nada puede ir más rápido que la luz, también estamos diciendo
Nada puede alterar la relación entre espacio y tiempo. La velocidad de la luz define esa relación. Es la costura que mantiene unido el gran edredón de la realidad. Hay algo reconfortante en esto, porque significa que el universo tiene una consistencia incorporada. No importa dónde estés, ni qué tan rápido te muevas. Se permanece igual. Es una constante cósmica que hace que las ecuaciones funcionen, que mantiene la causa antes que el efecto, y que asegura que la física se comporte incluso en los bordes de un agujero negro, o en el corazón de una galaxia. De hecho, los físicos ya no tratan C solo como una velocidad. En muchas unidades naturales usadas en física teórica, simplemente ajustan la velocidad de la luz a 1. Solo el número 1. No por pereza, sino porque simplifica todo. Una vez que haces eso, el espacio y el tiempo pueden tratarse en igualdad de condiciones. Distancias y duraciones pueden medirse con las mismas unidades. Las ecuaciones se vuelven más limpias, más elegantes. Es como si el universo se ordenara a sí mismo. Esto nos lleva a una idea aún más curiosa. Quizá el universo no está diseñado para que la luz se mueva, sino construido alrededor de la velocidad de la luz misma. Piénsalo así. Cuando la luz viaja, no experimenta el tiempo. Desde la perspectiva de un fotón, el momento en que es emitido y el momento en que es absorbido ocurren al mismo instante. Dentro de un rayo de luz no hay ningún reloj haciendo tic-tac. El tiempo, desde el punto de vista de la luz, simplemente no transcurre. Esa es una idea salvaje, pero está respaldada por la relatividad. Cuanto más rápido te mueves, más lento late tu reloj. Para algo que viaja a la velocidad de la luz, el tic-tac se detiene por completo. Existe únicamente en movimiento, en el acto de desplazarse. Nunca está en reposo. De hecho, no puede estarlo. Y esto nos devuelve a esa verdad poética. La luz no solo viaja por el universo. Define la estructura del universo a medida que pasa. La velocidad de la luz no es algo que la luz elija. Es algo que el universo exige. Incluso la forma en que definimos nuestras unidades básicas de medida gira ahora alrededor de esta velocidad. Desde el año 1983, el metro se define según la distancia que recorre la luz en una cierta fracción de tiempo. Un metro es la distancia que recorre la luz en una 300 millonésima menos 208.402 millonésima 58ésima parte de un segundo. Es decir, 1 dividido entre 299.792.458. Eso no es solo poético. Es preciso. Hemos convertido la velocidad de la luz en la regla con la que se miden todas las reglas. Es nuestra vara de medir tanto el tiempo como el espacio. Y quizá esa sea la parte más reconfortante de todo esto. En un universo que puede parecer vasto y extraño, lleno de materia oscura e incertidumbre cuántica, hay algo bellamente fijo. La velocidad de la luz es una constante sobre la cual puedes construir tu mundo. Porque, literalmente, lo hacemos. Así que la próxima vez que veas el titilar de una vela, o la suave luz de una estrella filtrándose por tu ventana, recuerda esto. Estás viendo más que brillo. Estás viendo una ley cósmica en acción. Un mensaje de la propia geometría del espacio-tiempo. Un recordatorio de que, aunque el universo sea inmenso y misterioso, también es silenciosamente, elegantemente consistente. La luz no solo ilumina el mundo, marca el ritmo del cosmos. Y quizá, en una noche tranquila, mientras los fotones de estrellas distantes descienden suavemente hasta tu rostro, puedas imaginar al universo susurrando en su propio idioma. Suave, constante, a exactamente 299.792.458 metros por segundo. A estas alturas, ya hemos visto cómo la velocidad de la luz no es solo una nota al pie en los libros de física. Es el pulso del cosmos. La puntada que sostiene el tejido del espacio y el tiempo.
El metrónomo constante que mantiene la realidad en ritmo. Pero aquí hay algo que quizá te sorprenda. La velocidad de la luz no está solo allá afuera, flotando entre galaxias o rebotando en estrellas lejanas. También está tejida en tu vida cotidiana. Así es. Incluso si nunca has pilotado una nave espacial o construido un acelerador de partículas en tu patio trasero, si lo has hecho, mis respetos. Sigues viviendo en un mundo moldeado, definido y discretamente orquestado por la velocidad de la luz. Empecemos por algo familiar. Tu teléfono. Sí, ese humilde dispositivo que quizá estés usando para escuchar esto. Cada vez que tocas la pantalla, ves un video o envías un emoji somnoliento a un amigo. Estás aprovechando el poder de la luz. Específicamente, luz viajando a través de cables de fibra óptica. Estas delgadas hebras de vidrio o plástico son la columna vertebral de Internet. Se extienden bajo océanos y continentes, formando una red global que transporta información casi a la velocidad de la luz. Cuando cargas una página web, no estás esperando a que un servidor piense. Estás esperando a que pulsos de luz, pequeños destellos que representan unos y ceros, recorran estos cables, reboten en enrutadores y lleguen a tu pantalla. Y aunque la velocidad de la luz en fibra es un poco más lenta que en el vacío, aproximadamente 2/3 de su velocidad, sigue siendo sorprendentemente rápida. Estamos hablando de cientos de miles de kilómetros por segundo. Así es como tus vídeos de gatos, las actualizaciones del clima y tus listas de reproducción nocturnas llegan con apenas un suspiro de retraso. Ahora bien, esos cables de fibra óptica no solo mueven datos, también ayudan a mantener el tiempo. Una de las tecnologías más dependientes de la velocidad de la luz es el sistema de posicionamiento global, el conocido GPS. Cuando usas el GPS para encontrar la panadería más cercana, tu dispositivo se conecta con al menos 4 satélites orbitando la Tierra. Cada uno envía una señal con una marca de tiempo precisa hasta la milmillonésima de segundo. Tu receptor compara los tiempos de llegada y calcula tu posición. Es como preguntar a 4 amigos qué tan lejos están de ti y usar esa información para dibujar tu ubicación en un mapa. Pero aquí está el giro. Para que el sistema funcione, tenemos que corregir tanto la relatividad especial como la relatividad general. Los satélites se mueven rápido respecto a la superficie terrestre, sus relojes laten un poco más lento. Están más lejos del campo gravitatorio de la Tierra, sus relojes laten un poco más rápido. Sin corregir ambos efectos, tu GPS estaría equivocado por varios kilómetros cada día. Gracias a Einstein y a la constancia sólida como una roca de la velocidad de la luz, tu teléfono sabe exactamente qué giro debes tomar para llegar a ese croissant que tanto deseas. Ahora acerquémonos aún más, hasta tus ojos. La visión misma está basada en el comportamiento de la luz. Cuando miras el mundo, ves fotones rebotando en los objetos y entrando en tu ojo. Viajan por la córnea y el cristalino. Se enfocan en tu retina y desencadenan cambios químicos en células llamadas bastones y conos. Tu cerebro convierte esas señales eléctricas en la imagen vibrante y colorida de un árbol, un atardecer, o esa planta que te mira con juicio silencioso desde la repisa. Todo esto depende de la velocidad a la que viaja la luz, cómo se curva en distintos materiales, cómo interactúa con los átomos de tu retina. Incluso el hecho de que veas profundidad y movimiento depende del pequeño retraso entre la luz que llega a cada ojo. Y hablando de curvarse, pensemos en la refracción, la forma en que la luz se ralentiza y cambia de dirección al entrar en otro material. Esto es lo que hace que una pajilla parezca doblada en un vaso de agua, o que veas ese efecto ondulante sobre una carretera caliente. También es el principio detrás de lentes para ojos, microscopios, telescopios, cámaras fotográficas. Cada vez que tomas una foto o lees un libro con gafas,
Estás usando el comportamiento de la luz. Incluso el humilde microondas existe gracias al espectro electromagnético. Las microondas son luz de frecuencia baja. Rebotan en el interior del horno, haciendo vibrar las moléculas de agua de tu comida hasta calentarla. Sin el electromagnetismo y sin nuestra comprensión de la luz, recalentar las sobras sería un auténtico caos. Y ahora demos un paso acogedor al mundo de las telecomunicaciones. Tu emisora de radio favorita también es luz. Ondas de radio son parte del espectro electromagnético, solo que con longitudes de onda más largas que la luz visible. Viajan a la misma velocidad en el vacío y permiten que tu coche cante música mientras conduces. Las emisiones de televisión, las señales Wi-Fi, las conexiones Bluetooth, todas son formas de radiación electromagnética atravesando el espacio, gobernadas por las mismas reglas que las estrellas y los láseres. Ahora, entremos suavemente en la medicina. Los rayos X, esas imágenes espectrales de tus huesos, son ondas electromagnéticas de frecuencia muy alta. Pasan a través del tejido blando, pero son absorbidos por materiales más densos como el hueso. Ese contraste es lo que nos da esa inquietante imagen esquelética. Y las máquinas de resonancia magnética, aunque no utilizan luz directamente, dependen de campos electromagnéticos para crear imágenes increíblemente detalladas del interior de tu cuerpo. En resumen, la luz, o su gran familia extendida de ondas electromagnéticas, trabaja silenciosamente entre bambalinas en casi todas las áreas de la vida moderna. Es como vemos, cómo nos comunicamos, cómo navegamos, cocinamos, transmitimos datos, escaneamos el cuerpo humano. Y hasta cómo estudiamos las estrellas. Y hablando de estrellas, recuerda esto. Todo lo que sabemos del universo más allá de nuestro sistema solar ha sido entregado hasta nosotros por la luz. Telescopios como el telescopio espacial Hubble capturan fotones diminutos que han viajado durante miles de millones de años a través del vacío del espacio. Estos antiguos haces transportan historias codificadas sobre galaxias, nebulosas, agujeros negros y los primeros días del cosmos. Desciframos esas historias analizando el color de la luz, su intensidad, su espectro. Un pequeño desplazamiento en la longitud de onda, un corrimiento al rojo, puede decirnos a qué velocidad se aleja una galaxia. Una leve caída en el brillo puede insinuar que un planeta pasó por delante de su estrella. Un resplandor extraño en el fondo podría ser un susurro del propio Big Bang. Y todo funciona porque la luz obedece las mismas reglas en todas partes. Ya sea un fotón rebotando en tu taza de café, o un rayo de luz estelar procedente de una galaxia de hace 13.000 millones de años, viaja con la misma velocidad constante. Así que la próxima vez que abras una aplicación o mires la luna, tómate un momento para maravillarte de lo que realmente está ocurriendo. La silenciosa y elegante danza de los fotones, los campos electromagnéticos y las constantes universales. El movimiento constante, incansable de la luz, corriendo, atravesando y envolviendo tu mundo. A una velocidad de 299.792.458 metros por segundo. La luz no es solo un fenómeno cósmico. Está en tu bolsillo, en tu casa, en tus ojos. Es el motor silencioso de lo cotidiano. Ahora imagina, si quieres, un único rayo de luz deslizándose por el vasto vacío del espacio. Sin planetas, sin estrellas, sin gravedad tirando de él. Solo un fotón solitario, flotando con suavidad a través del vacío, sin acelerar ni frenar. No tiene masa, no descansa jamás, no necesita combustible. Simplemente existe en movimiento, desplazándose a la única velocidad que conoce. 299.792.458 metros por segundo. Esa imagen, simple y serena,
es más que un pensamiento poético. Es un vistazo a la estructura misma del universo. Porque este humilde rayo de luz hace mucho más que viajar. Participa en la gran sinfonía cósmica. Un baile de información, energía y tiempo, que teje la estructura de todo lo que conocemos. Comencemos con una de las partes más sobrecogedoras del legado de la luz. La radiación de fondo de microondas, o CMB. No es solo un nombre elegante. Es la luz más antigua del universo. Ha estado viajando sin ser molestada ni detenida. Durante casi 14.000 millones de años. Este tenue brillo uniforme llena el universo. Y lo baña todo con su presencia. No es la luz de estrellas o galaxias. Es el remanente enfriado del momento en que el universo se volvió transparente. Alrededor de 380.000 años después del Big Bang, cuando por fin se enfrió lo suficiente para que se formaran átomos y los fotones pudieran moverse libremente. Antes de eso, el universo era como una niebla densa, opaco, caótico y caliente. Pero una vez que se formó el hidrógeno neutro, la luz pudo desplazarse sin interferencias constantes. Y así lo hizo. Se lanzó en todas direcciones. Una mar de radiación antigua que, con la expansión del cosmos, se ha estirado hasta convertirse en suaves susurros de microondas. Cuando los científicos miden el CMB, están literalmente capturando fotones que han viajado desde el amanecer del tiempo. Estas partículas de luz jamás han descansado. Han cruzado el universo entero solo para caer suavemente en un detector. Y decir, así era todo en aquel entonces. Eso no es historia. Eso es arqueología cósmica. Pero la historia no termina ahí. Porque la luz no solo nos cuenta de dónde venimos. También sostiene todo lo que vivimos ahora mismo. Desde la forma en que brillan las estrellas, hasta la manera en que se comportan los átomos. La luz es el participante silencioso en cada proceso que nos rodea. Tomemos la fotosíntesis, por ejemplo. El motor de casi toda la vida en la Tierra. Comienza cuando la luz del sol toca una hoja. Los fotones golpean moléculas de clorofila, excitan electrones y desencadenan una cascada de reacciones que acaban almacenando energía en enlaces químicos. Las plantas usan esa energía para crecer. Los animales comen a las plantas. Otros animales comen a esos animales. Y así continúa la cadena de la vida. Sin luz, no hay fotosíntesis. Sin fotosíntesis, no hay plantas. Sin plantas, bueno, digamos que las cenas serían bastante menos interesantes. En un sentido muy real, cada comida que has probado en tu vida empezó con un fotón del sol. Y no son solo las plantas las que absorben la luz de formas interesantes. Nuestros propios cuerpos están diseñados para captarla y responder a ella. Nuestro ritmo circadiano, ese reloj interno, está profundamente influenciado por la luz. A medida que la luz del día cambia, regula nuestro sueño, alerta y estado de ánimo. Un estallido de luz matutina le dice a tu cerebro que deje de producir melatonina, la hormona que te adormece. Al caer la tarde, la luz disminuye y la melatonina vuelve a subir, empujándote suavemente hacia el descanso. Incluso ahora, mientras escuchas esta suave deriva de ideas, tu cuerpo está siguiendo la luz a tu alrededor, ajustando sus ritmos, sincronizándose con las señales sutiles del mundo. Pero quizá lo más profundo que hace la luz es conectar. No solo ojos con objetos, ni estrellas con telescopios, sino momentos con otros momentos. Es como viaja la información. Cada vez que ves algo, cada vez que miras a través de una habitación o hacia el cielo, estás recibiendo mensajes codificados en ondas, moldeadas por el espacio y traducidas por tu mente. La luz es el lenguaje del universo. Y como todo lenguaje,
Tiene dialectos, longitudes de onda para distintas historias. Algunas nos cuentan sobre la composición química de galaxias lejanas. Otras nos advierten de estallidos de rayos gamma, las explosiones más energéticas del universo. Algunas llevan el calor del infrarrojo desde una estrella recién nacida. Otras pintan arcoíris sobre charcos aceitosos, revelando la geometría oculta de la interferencia y la refracción. Esta diversidad es lo que hace que la luz sea tan poderosa. No solo nos muestra lo que hay, nos muestra cómo funcionan las cosas. Un rayo dividido por un prisma revela que la luz blanca es una sinfonía de colores. La luz de una supernova revela las huellas digitales de elementos pesados, forjados en el violento horno de una estrella moribunda. Y lo más extraordinario de todo, hemos aprendido a escuchar mejor. Con radiotelescopios, escuchamos los susurros de las nubes de hidrógeno. Con telescopios de rayos X, vemos los esqueletos de los cúmulos de galaxias. Con instrumentos infrarrojos, miramos a través del polvo para ver cómo nacen las estrellas. Incluso hemos construido detectores de ondas gravitacionales, afinados no a la luz, sino a ondulaciones del propio espacio-tiempo. Otro mensajero cósmico que complementa lo que los fotones nos han contado desde siempre. Todo esto dibuja la imagen de un universo, que no es un vacío frío y silencioso, sino un lugar lleno de señales, lleno de historias, lleno de luz. Nos recuerda que no estamos separados del cosmos, observando desde lejos. Estamos bañados en él, moldeados por él, formamos parte de él. Los átomos de tu cuerpo fueron forjados en estrellas, que brillaron hace miles de millones de años. La luz de esas estrellas cruzó el espacio interestelar, tocó nubes de gas, sembró nuevos sistemas solares. Ese mismo proceso creó el carbono de tus células, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre. Eres, literalmente, polvo de estrellas, transportado hasta ti por la luz. Y así este viajero inquieto, este fotón sin masa, sin reloj y sin hogar, hace mucho más que desplazarse. Conecta el pasado antiguo con el momento presente. Une átomos con galaxias. Permite que los ojos vean y que las mentes entiendan. En un universo tan vasto y lleno de incógnitas, la luz es una compañera constante, no solo rápida, no solo fundamental, sino familiar. Es la presencia silenciosa que convierte el espacio en historia, que llena la oscuridad de significado, y que susurra a través del vacío. Sigo aquí. Así que esta noche, mientras te acomodas, y dejas que tus pensamientos floten con las estrellas, recuerda que incluso en el silencio, incluso en la oscuridad, la luz siempre está en camino. Y aquí estamos, regresando suavemente al lugar donde comenzamos. Partimos para responder una pregunta sencilla. ¿Por qué la luz tiene un límite de velocidad? En el camino, paseamos por campos de fotones. Y danzamos con ondas electromagnéticas. Escuchamos los susurros del cosmos. Vimos curvarse el tiempo y estirarse el espacio. Observamos relojes ralentizarse. Y estrellas hablar en haces antiguos. Viajamos a través de cables y galaxias. A través de tu teléfono, tus ojos. Y el tenue resplandor de la radiación de microondas. Y la respuesta, al final, es tan elegante como profunda. La luz viaja como lo hace. Porque el universo está construido para permitirlo. Y para ser moldeado por ella. Su velocidad no es solo rápida. Es fundamental. Una regla cósmica que mantiene todo unido. Desde el pulso de los átomos hasta la expansión de las galaxias. No es algo que pueda romperse o superarse. Y quizá eso sea bueno. La velocidad de la luz nos da orden. Nos da tiempo. Nos da una forma de comprender. Nos regala historias.
atardeceres y el calor de la luz estelar en una noche fría. Tal vez no necesitamos que sea más rápida. Tal vez ya es perfecta tal como es. Y ahora, mientras llevamos este tranquilo viaje a su cierre, déjame preguntarte de nuevo. ¿Desde qué lugar del mundo estás escuchando esta noche? ¿Y qué hora es en este momento, ahí donde estás? ¿Estás acurrucado en la cama, con las estrellas tras tu ventana? ¿O sentado en silencio al otro lado del mundo, con la luz de la mañana empezando a levantarse? Donde sea que estés, y sea la hora que sea, gracias por compartir este tiempo conmigo. Si este video te ayudó a relajarte, o despertó una pequeña chispa de maravilla tranquila, te agradecería de corazón que le dieras un like y tocara suscribirse. Ayuda a que otros encuentren su camino a este pequeño rincón de calma y curiosidad. Y si este video te mantuvo despierto, bueno, al menos quizá aprendiste algo interesante mientras esperabas que el sueño te encontrara. Hasta la próxima. Descansa bien y que tus sueños viajen a la velocidad justa.